Pues si les parece, comenzamos. Bien, buenos días a todos. El día de hoy tengo el gusto de presentar y moderar la ponencia magistral Perspectivas del sector agroalimentario en tiempos del COVID-19, cuyo conferencista es el maestro en ciencias Salomón Salcedo Vaca. Antes de comenzar la presentación del maestro Salomón, me voy a permitir leer un poco de lo que es su amplio currículum para hacer la adecuada presentación. El maestro Salomón Salcedo Vaca es licenciado en Economía Agrícola y Sociología por la Universidad de Wisconsin, y maestro en Ciencias de Economía Agrícola también por la misma Universidad de Wisconsin. En ambos se ha graduado con distinción y ha tenido, además de ello, dentro de su experiencia curricular, cursos sobre el análisis de crédito y riesgo, comercialización de granos, política agrícola, evaluación de proyectos tanto por la Universidad de Stanford como por el Banco Mundial y la Universidad Estatal de Kansas. Dentro de su experiencia profesional, pues está el haber sido oficial mayor de planeación y estrategia para la FAO en Roma, Italia. También ha sido oficial mayor de políticas para la misma FAO en Santiago de Chile y director general de Agrositio en la Ciudad de México. Ha tenido más de 100 publicaciones escritas para diversos periódicos, tanto nacionales como extranjeros, 25 publicaciones sobre política agrícola, la competitividad de la agricultura, el análisis de riesgo del sector agrícola, seguridad alimentaria y comercio internacional. Y dentro de su haber está también la experiencia docente dentro del Colegio de Posgraduados. Ha sido también ha estado dentro de la Universidad Autónoma Chapingo trabajando. Ha sido director de productos para el Grupo Financiero Santander, y director de estudios económicos para el Consejo Nacional Agropecuario en la Ciudad de México, así como coordinador de proyecto para la CEPAL. ¿Sí? Ha realizado infinidad de consultorías para distintos países y para distintas instituciones, dentro de las que destacan la OCDE, el CIESTAM, la misma FAO que ya habíamos comentado, y bueno, en realidad el currículum va un poco más allá. Sin embargo, creo que dentro de lo que acabamos de comentar es lo más destacable y eso nos permite, bueno, de tener un gusto tener al maestro Salomón Salcedo con esta charla que se llama Perspectivas del sector agroalimentario en tiempos del COVID-19. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias, Mauricio. Voy a compartir la pantalla. No sé si ya se está viendo. Ya está lista. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de este congreso la invitación a participar en él. Y bueno, muy en especial a Betty Cavalotti, también muy en especial a la Universidad Autónoma Chapingo, pues tengo muy gratos recuerdos de esa gran institución. Y el día de hoy entonces voy a hablar sobre las perspectivas del sector agroalimentario en tiempos del COVID-19. Este 2021 ha sido un año muy particular, muy importante, porque hemos estado viviendo en pleno la pandemia del COVID-19. Entonces, quisiera comenzar la presentación refiriéndome a cómo el COVID-19 ha estado impactando al sector agroalimentario, pero poniéndolo en perspectiva, no solo refiriéndonos al corto plazo, sino también tratando de identificar cómo se va a comportar el sector agropecuario en los próximos 10 años ante los distintos retos que ya está enfrentando, como el cambio climático, y retos que nos llaman a trabajar en una posible transformación del sistema agroalimentario. Justamente este fue el tema de una cumbre que convocó las Naciones Unidas hace apenas 2 meses sobre la
necesaria transformación del sistema agroalimentario. Así que al final de la charla voy a tratar de dar algunos elementos sobre lo que podría ser una posible transformación del sistema alimentario. Bueno, el COVID-19 ha estado impactando a todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, a todos. Lo ha hecho ya sea a través de los confinamientos, la escasez de fuerza de trabajo que estos confinamientos han provocado, o también las enfermedades. También ha impactado porque se han cerrado algunos mercados, tanto minoristas como mayoristas. De hecho, en algún momento hubo también restricciones a las exportaciones agrícolas. Esto fue en el primer semestre del 2020. O sea, han sido varios los mecanismos de disrupción de la cadena agroalimentaria y ha impactado en cada uno de los eslabones. Sin embargo, el impacto del COVID-19 en el agro, en el sector agroalimentario en general, no ha sido tan grande como se esperaba inicialmente. Y pongamos de ejemplo México. En el 2020, la economía mexicana cayó en 8.3%, pero las actividades primarias, donde se ubica el agro, crecieron 2%. E incluso si ustedes ven los últimos reportes del INEGI, yo estaba viendo unos esta semana, se indica cómo durante este año también el sector agropecuario ha seguido creciendo y creciendo, las exportaciones siguen creciendo. Y México no es un caso aislado, esta misma situación la estamos viendo en otros países de la región de América Latina y el Caribe y en general en el mundo. Sí, decíamos, ha impactado, pero ha impactado de manera diferenciada, ¿no? Los productos perecederos se han visto más afectados que los no perecederos, ¿no? El pequeño productor también ha tenido más dificultades de comercializar su producto que el gran productor. Han habido cierres de plantas procesadoras de carnes, pero aún con todos estos factores, la oferta ha seguido creciendo. La oferta de alimentos sigue creciendo. En los países de ingresos bajos, sí, hemos visto que cae la demanda de alimentos de alto valor como carnes, lácteos, productos procesados, pero la demanda agregada de productos básicos sigue sin cambios significativos. También hemos visto un aumento de los precios de los alimentos, hemos visto mayor volatilidad, pero como vamos a ver más adelantito, el COVID-19 no es el único factor que está explicando este comportamiento de precios. Bueno, si el COVID-19 no ha pegado tan fuerte en el sector agroalimentario, ¿dónde sí lo ha hecho? En la economía en su conjunto, en la pérdida de empleos en muchos sectores, en el aumento de la pobreza y de la inseguridad alimentaria. Si uno revisa los datos sobre pobreza e inseguridad alimentaria, veíamos cómo venían reduciéndose en las últimas 2 décadas de manera muy importante hasta el 2014. Ahí se revierte esa tendencia a la baja de la pobreza y la inseguridad alimentaria y empieza a subir. Y lo que vino a hacer COVID-19 fue a empeorar mucho más esta situación que ya habíamos comenzado a ver desde el 2014. Y hoy por hoy, amplísimos segmentos de la población no pueden tener acceso a dietas saludables. Entonces, decimos, el COVID-19 no impactó tanto en el sector agroalimentario, impactó muchísimo a nivel de la economía de la pobreza, pero, ojo, no quiere decir que debamos estar tan tranquilos porque justo también como lo escuchábamos ayer del ponente que habló sobre los virus, etcétera, y lo vamos a ver más adelantito, no quiere decir que no vayan a haber pandemias en el futuro que impacten mucho más en el sector agroalimentario. Entonces, ¿qué esperamos en los próximos 10 años? Y aquí me voy a basar en los trabajos que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE y la FAO. Los realizan cada año desarrollan modelos sobre el comportamiento del sector agroalimentario en el futuro. Yo tuve la
fortuna, la dicha de participar en uno de estos análisis hace 2 años, en la edición del 2019, donde el tema especial fue la región de América Latina y el Caribe. Entonces, ¿qué nos está diciendo la OCDE y la FAO sobre cómo se va a comportar el sector agroalimentario en los próximos 10 años? Comencemos con la demanda. Se espera, en primer lugar, una desaceleración en el crecimiento de la demanda. Las barras azules es el crecimiento de la demanda de productos básicos en los próximos 10 años, y las barras que se ven entre gris y café se refieren al crecimiento de la demanda de la década pasada, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es que las barras azules, que son los próximos 10 años, son menores a las barras cafés o grises. Una desaceleración en el crecimiento de la demanda. La demanda va a crecer alrededor de 1% para todos los productos, a excepto de los lácteos. Aquí puede haber un crecimiento de 2% anual, debido sobre todo al factor India. India, como seguramente ustedes saben, en 5 o 6 años más va a superar en población a China. Estamos hablando, imagínense, casi 1.400 millones de personas. Entonces, sin problema puede mover los mercados agropecuarios. Eso es lo que está explicando aquí el crecimiento de la demanda de los lácteos. Van a seguir habiendo brechas, sin duda, en cuanto al consumo de productos de alto valor entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Pero tomando en cuenta nada más a los países en desarrollo, se espera que en todos los casos la disponibilidad de proteína animal aumente a excepción del África subsahariana, donde hay un ligero descenso. Entonces, más proteína animal en China, India, Sudeste Asiático, América Latina y el Caribe. Este gráfico es interesante también porque nos habla de los hábitos alimenticios. Vean, por ejemplo, la disponibilidad de carne, que son las barras azules en América Latina y el Caribe, como son las mayores comparadas con otras regiones. Le sigue China, muy abajo India. Pero ahora vean el sector lácteos, las barras naranja, como son mucho mayores en India, muy pequeñas, por ejemplo, en el sudeste asiático. Pero vean la disponibilidad de pescado. Esto es disponibilidad de proteína per cápita. Entonces, este gráfico, además que nos indica que va a crecer la disponibilidad en casi todos los países, regiones en desarrollo, nos habla también de los hábitos alimenticios. ¿Qué se espera de la producción pecuaria en América Latina? Se espera un crecimiento en los próximos 10 años de entre 15 y 20%, un crecimiento importante, donde el sector avícola va a ser sin duda el más dinámico, seguido por el porcícola, y un poco menos los bovinos y muy abajo el sector ovino. Sin duda, Brasil seguirá siendo la potencia productora y exportadora de carnes. Ahora, a una mayor producción agropecuaria va también a traer aparejado un crecimiento en las emisiones de gases efecto invernadero. Pero aquí hay algo interesante. Miren, el crecimiento de las emisiones de gases efecto invernadero en la próxima década está denotado por estos rombos negros. Mientras que el crecimiento de las emisiones de estos gases en la década pasada está representado por los triángulos naranja. Vean ustedes cómo en todos los casos el crecimiento de la próxima década de las emisiones de gases de efecto invernadero es menor a lo que creció en la década pasada. Estas son buenas noticias, pero obviamente aún estamos hablando que va a haber mayores emisiones que provienen sobre todo de la ganadería. Y esto no es un tema menor, porque la ganadería en América Latina es la mayor emisora de gases de efecto invernadero comparado con el sector ganadero en el resto del mundo. Acaba de terminar
ustedes seguramente, varios de ustedes lo siguieron, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y ahí también se estuvo tratando el sector agropecuario como un emisor, como alguien que contribuye a el calentamiento global. ¿Qué me llamó la atención de esa conferencia? Los compromisos que hubieron, y yo creo que esperaríamos en el futuro mayores recursos financieros de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, seguramente a través del Fondo Verde del Clima, para seguramente adoptar prácticas, incluyendo el sector agropecuario, que contribuyan a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, como países en desarrollo, como países de la región, yo creo que debemos estar muy pendientes para poder jalar hacia acá ese tipo de recursos. ¿Qué esperamos que pase con el comercio agropecuario? Bueno, se espera que América Latina y el Caribe termine de consolidarse como la región más importante del mundo exportadora de productos agroalimentarios. América Latina y el Caribe ya, de hecho, le ganó el primer lugar a Estados Unidos y Canadá en el 2018 y 2020. Y en los próximos 10 años, la región se va a seguir consolidando como la gran exportadora de productos agroalimentarios. Mientras que otras regiones como Asia el Pacífico, Cercano Oriente, Norte de África, África subsahariana, van a ver sus déficits en la balanza comercial agropecuaria incrementarse. Finalmente, ¿qué se espera con los precios? Bueno, creo que todo mundo hemos sentido en el bolsillo el impacto de los precios de los alimentos, ¿no? En los últimos meses. Y claro, si ustedes se fijan, en el 2019 los precios reales estaban bastante estables, los precios de los alimentos. Pero a partir del 2020 empiezan a subir. Y miren, de enero 2020 a octubre de este año, pasado octubre, miren cómo han crecido los precios reales de los alimentos. Carne, casi 4%, pero lácteos, 15%, azúcar, 41%. Son precios reales. Cereales, casi 40%, aceites, 80%. ¿El COVID-19 es responsable de este aumento de precios? No necesariamente, y quizá no es ni siquiera el principal factor. Sí hay subsectores donde es evidente el impacto del COVID en el aumento de precios. Por ejemplo, producción de aceite de palma en Malasia, que depende muchísimo de la fuerza de trabajo migrante y que con la pandemia no ha podido ir a trabajar en el sector. Entonces, ahí se ha disparado, ha bajado la oferta y entonces se dispara el precio. Ahí ha sido muy evidente. Pero en el resto de los productos no le podemos achacar al COVID esa responsabilidad, porque como en ocasiones anteriores son muchos los factores que influyen en el comportamiento de los precios, incluido, por ejemplo, el aumento del precio del petróleo. Eso lo vimos desde la crisis alimentaria del 2010-2011, como mayor precio del petróleo se reflejaba en mayores precios de los commodities. ¿Qué pasa ahí? Que, digo, además de ser un insumo para la producción agropecuaria, cuando aumenta el precio del petróleo, hay una mayor demanda de, por ejemplo, maíz, de caña de azúcar, de soya, para producir biocombustibles. Y aumenta la demanda, aumenta el precio. Y también otros factores como sequías, lo que es el cambio climático, también está repercutiendo en los precios. Y una más, fíjense, con la pandemia, antes de la pandemia, digamos que el consumidor tenía cierta estructura de consumo entre bienes y servicios. Entramos en pandemia y dejamos de consumir muchos servicios y consumimos más bienes, incluidos los alimentos. Acuérdense de esas compras de pánico, o vean cómo ha aumentado la gente de peso cuando ha estado en confinamiento. Ha estado habiendo una recuperación de la demanda de productos de alimentos y eso también se ve reflejado en los precios. Pero por eso hay que verlo en contexto de largo plazo, porque lo que se espera
en los próximos 10 años no es que sigan aumentando los precios de los alimentos en términos reales, sino que continúe la tendencia que vemos desde los años 70 a la baja. ¿Por qué? Hay una gran razón de peso. Porque el crecimiento de la demanda, debido al aumento de la población, aumento de los ingresos, todos los factores que incluye la demanda, que afectan la demanda, ese incremento de la demanda no ha sido y no va a ser en el futuro mayor al crecimiento de la oferta debido al aumento de la productividad. ¿Qué hemos visto en las décadas pasadas? Un aumento impresionante en la productividad agropecuaria que va a seguir en el futuro. Y esto es lo que nos explica este comportamiento de precios. Obviamente, en los próximos años pueden haber aquí pics como los hubieron en el 2010, 2011 con la crisis alimentaria. Por supuesto que puede haber mucha más volatilidad y pics, pero la tendencia de largo plazo es a la baja. Bueno, el comportamiento del sector agropecuario que acabamos de ver en para los próximos 10 años, obviamente que va a tener que hacer frente a muy complejos retos. El sector agroalimentario va a tener que ser capaz de alimentar a una población creciente, una población que va a llegar a casi 10.000 millones de personas en el 2050. O sea, en 29 años la población va a crecer 25% y el sector agroalimentario va a tener que ser capaz de alimentar a casi 10.000 millones de personas. Y lo va a tener que hacer en un contexto de degradación de recursos naturales, de degradación de los suelos, de erosión de los suelos, de escasez hídrica. Y además, en un contexto de cambio climático, en donde hemos visto cómo son mucho más recurrentes las sequías, las inundaciones, las lluvias torrenciales. Les cuento, en Chile llevamos 13 años de una mega sequía, obviamente impactado de manera tremenda el sector agropecuario. Sé que el noroeste de México, el sureste de Estados Unidos está pasando por una situación similar. Me llamó la atención anoche en las noticias las inundaciones en Canadá y cómo le va a afectar ahí a la producción ganadera. Entonces, ese tipo de fenómeno lo vamos a seguir viendo y cada vez más recurrente. Y no solo eso, del sector agropecuario dependen 570 millones de productores. En América Latina y el Caribe hablamos de 20 millones de productores y 80% de ellos son pequeños productores. Entonces, ellos son los que van a tener que estar produciendo ante este nuevo contexto tan adverso. También un reto que enfrenta el sector para el futuro es el siguiente. En las décadas pasadas ha crecido mucho el sector, pero a costa de pérdida de biodiversidad. Entonces, tenemos que ver cómo el sector puede seguir creciendo en el futuro, pero sin afectar la biodiversidad. Hablamos también de las emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel mundial, el sector agropecuario contribuye con 23% de estas emisiones. Pero en América Latina contribuye con el 46% de las emisiones de la región. Entonces, el reto que enfrenta el agro es cómo seguir creciendo, pero disminuyendo los gases, las emisiones de gases de efecto invernadero, porque los países de la región han firmado compromisos. Ahí está el Acuerdo de París para reducir estas emisiones. El cambio climático también ha hecho que muchos productores ahora tengan que lidiar con plagas y enfermedades que no conocían. Y esta situación se va a seguir presentando en el futuro. Otro gran reto. Ya hablábamos del COVID-19 y decíamos, más bien quien lo dice es la viróloga experta en COVID, China, Shi Zhengyi, que dice, el COVID-19 no es más que la punta del iceberg. Hay por ahí una cantidad impresionante de virus que pueden llegar a afectar no nada más al ser humano, también al sector pecuario. Otro gran reto y un último
el tema de la resistencia a los antimicrobianos, un tema del que no se hablaba mucho hasta hace poco. Finalmente parece que ya se le ha dado la inmensa importancia que tiene y ya se empieza a hablar y a hacer hacer algo para, para hacerle frente a esta grandísima amenaza. Ha sido complicado porque estamos hablando que hay muchos intereses económicos. Es un mercado de más de 20.000 millones de dólares al año, pero ya está teniendo importantes impactos. Por ejemplo, se estima que 700.000 personas al año mueren debido a la resistencia a antimicrobianos. Es un área que se tiene que atender sí o sí ya. Entonces, si hubiera que resumir estos retos en pocas palabras, diríamos que en el futuro el sector agroalimentario va a tener que ser mucho más sustentable ante un contexto cada vez más adverso y va a tener que ser más inclusivo porque sabemos que va a crecer, pero tenemos que asegurarnos que en ese crecimiento también participen los pequeños productores, el 80% de todos los productores que existen, y que sea capaz de proveer dietas saludables a la población. Y con esto entro a la otra cara de la moneda, la parte del consumidor y los retos que estamos observando ahí. Porque el sector agroalimentario va a tener que enfrentar esta doble cara de la malnutrición, en la que por un lado existe 40% de personas en América Latina que padecen de inseguridad alimentaria moderada a grave. Y por el otro lado, 60% tiene sobrepeso y 25% está padeciendo esta terrible pandemia de obesidad que está afectando al mundo, pero sobre todo a nuestra región en América Latina y el Caribe. Son muchos los retos que está enfrentando el sector y por eso la gente, los organismos internacionales, muchos investigadores están llamando a una necesaria transformación del sistema agroalimentario. Y entonces, justo hace dos meses, el 23 de septiembre, se llevó a cabo una cumbre que convocó las Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios. Y ahí se dieron cita más de 100 jefes de Estado, participaron 148 países, pero no fueron los gobiernos únicamente, sino que estuvieron ahí también representantes de pequeños productores, de mujeres rurales, de jóvenes rurales, indígenas, del sector privado. Y el evento en sí no fue únicamente lo que llamó la atención, sino también el proceso previo para llegar a el 23 de septiembre a la cumbre. ¿Qué se hizo en los meses anteriores? Hubieron muchos diálogos nacionales, tanto a nivel nacional como a nivel local, regional, en donde se discutió cuáles eran los problemas que estaba enfrentando el sector y cuáles podrían ser posibles soluciones. Y se establecieron compromisos concretos a nivel de muchos países para avanzar hacia sistemas alimentarios más sustentables y más inclusivos. En esta cumbre hubieron también compromisos, ¿no? Por ejemplo, la Fundación Gates dijo, vamos a invertir casi $1.000 millones para mejorar los sistemas agroalimentarios en los países en desarrollo. Estados Unidos prometió $10.000 millones, pero incluso los países desarrollados están trabajando internamente. Hay un anuncio, por ejemplo, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, reciente, donde dice vamos a invertir $146 millones en la investigación para una agricultura sustentable. Y no solo eso, realmente la comunidad científica, los organismos multilaterales han estado haciendo un llamado desde hace algunos años a transformar los sistemas alimentarios. El CIAD, el Banco Mundial nos hablan, adoptemos prácticas de agricultura climáticamente inteligente. La OCDE nos dice, hagamos mejores políticas. El IFPRI, el IFA, la FAO, muchas instituciones
han estado publicando unos documentos interesantísimos donde no solo nos hablan de la necesidad de la transformación, sino que nos brindan muchísimos elementos a considerar para llevar a cabo una transformación del sector agroalimentario. Ahora, no quiere decir que vamos a partir de cero, que lo hemos hecho todo mal, no. Tenemos lecciones importantísimas que debemos aplicar. Por ejemplo, términos de políticas, y todos sabemos el impacto que tiene la política agropecuaria en el desempeño del sector. Es fundamental. Entonces, ya sabemos desde hace tiempo que las políticas que están dirigidas a los bienes privados no son muy efectivas y además son muy regresivas. Los beneficios se los llevan los grandes productores, no los pequeños. ¿De qué tipo de políticas hablamos aquí? Políticas de fijación de precios, como precios de garantía, de fijación de aranceles a la importación, de subsidios o impuestos a las exportaciones, de compras gubernamentales, de subsidios a los insumos. Yo creo que todo el mundo sabe lo nocivo que ha sido subsidiar durante tantos años ciertos fertilizantes o el agua por el mal uso, el abuso que se hace de este tipo de insumos. No quiere decir que vamos a satanizar este tipo de políticas, porque para los pequeños productores y en tiempos muy acotados sí pueden tener un impacto positivo, pero solo para pequeños productores y siendo muy acotadas en el tiempo. Por otro lado, están las políticas que sabemos que funcionan, aquellas dirigidas a los bienes públicos, como la inversión en investigación y desarrollo, en extensionismo, todo lo que tiene que ver con inversión en infraestructuras, en riego, caminos rurales, en información, educación, digitalización, un tema fundamental, en servicios de inspección fitosanitaria, en promoción comercial. Esas políticas se sabe, incluso hay estudios que cuantifican el impacto que tiene dirigir más recursos a ese tipo de políticas, el impacto que tiene en el crecimiento sobre el sector comparado con otro tipo de políticas, aquellas que van dirigidas a los bienes privados. ¿Y cómo nos encontramos en la región respecto a este tipo de políticas? Desafortunadamente, no muy bien. Entonces, miren, las barras color verde oscuro y naranja son las que representan las políticas dirigidas a bienes privados, las que no funcionan muy bien. Y vean cómo son las que prevalecen en los países andinos, en Centroamérica, República Dominicana y México, en cierta medida en el Caribe y no tanto en el Cono Sur. Mientras que las políticas que están dirigidas a los bienes públicos, que aquí están representadas por el verde claro, vean cómo apenas se aparecen en los países andinos, aparecen muy poco en Centroamérica, República Dominicana y México. Varía, en el caso del Caribe, algunos países prácticamente no se dirigen a ese tipo de bienes, mientras que en otros sí. Y en el Cono Sur sí prevalecen mucho más. Por ello también vemos el comportamiento, el desempeño tan bueno que han tenido los sectores agropecuarios del Cono Sur. Entonces, termino diciendo que hay acciones muy urgentes que tomar, porque estamos al cuarto para las 12 y ese reloj no para, ¿no? Entonces, requerimos desarrollar un importante balance de políticas, atendiendo no solo lo inmediato, sino también viendo el mediano y largo plazo y haciendo caso a esas lecciones que acabábamos de presentar. Y tomando en cuenta que la política pública no es responsabilidad exclusivamente del Ejecutivo, sino de toda la sociedad. Y aquí vemos que el rol de las universidades es fundamental, porque son las que van a poder mostrar con datos, con análisis científicos, qué funciona y qué no funciona. Entonces, el llamado es a realmente involucrarnos en la política pública, en el desarrollo de estas hojas de ruta que decía que ya varios países comenzaron a elaborar, en donde se identifique
no solo a dónde quiero llegar, sino cuáles van a ser mis acciones prioritarias, como por ejemplo la adaptación y adopción de prácticas de agricultura climáticamente inteligente, la digitalización, la resistencia a antimicrobianos, etcétera, etcétera. En un contexto donde tenemos que cumplir con los compromisos que asumimos en cuanto, por ejemplo, a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible. Recordemos que nos comprometimos a eliminar pobreza y a eliminar el hambre. Entonces, aquí el sector agropecuario juega un papel absolutamente fundamental en nuestra región. Y es muy importante hacer alianzas, trabajar en conjunto, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. A nivel internacional, a raíz de esta cumbre que convocó Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios hace 2 meses, se crearon coaliciones muy interesantes en donde deberíamos de estar participando. Y no solo ellas, hay otras. La FAO tiene desde hace tiempo ya una alianza, por ejemplo, sobre agricultura climáticamente inteligente. Y me pregunto, ¿hasta qué punto México u otros países de la región están participando? Quizá no en el grado que debieran. Y finalmente, sí, tenemos que implementar políticas para problemas inmediatos, hay que priorizar acciones, pero no debemos de saltarnos, por mucha urgencia que tengamos, el ciclo virtuoso de los proyectos, de las políticas. Tenemos que hacer diagnósticos. Yo muchas veces he escuchado, ya se han hecho tantos. Y no, señores, las condiciones cambian. Entonces, necesitamos identificar perfectamente bien cuáles son nuestras poblaciones objetivo para no desperdigar recursos. ¿Cuántos miles de millones de dólares se han gastado en México y en los países de la región en políticas que no funcionan, que no logran su cometido? Entonces, los diagnósticos son absolutamente básicos para ver a dónde vamos a dirigir las políticas. Y aquí, importantísimo, diseñarlas correctamente con base en las lecciones que presentábamos. Monitorearlas y evaluarlas para ver si efectivamente estamos teniendo los resultados que nos planteamos. Bueno, muchas gracias y estoy atento a cualquier comentario, cualquier pregunta que pueda haber de los colegas. Muchas gracias, Salomón. Si hubiera alguna pregunta, agradecería que la hicieran, ya sean los compañeros que están conectados en el YouTube, le hicieran a través de los comentarios para poderla transmitir a nuestro ponente. Y en el caso de aquellos que estamos conectados en Zoom, pues podemos hacerlas a voz abierta, ¿sí? ¿Alguna pregunta que hubiera? Tengo una pregunta de Miguel Ángel Casiano y dice, ¿cómo ha impactado la pandemia en la economía campesina? Salomón, si nos pudieras comentar algo al respecto, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Vamos una por una o hacemos algún número y después tratamos de contestar por tema? Si te parece bien, pasamos una por una. Ok, bueno, sí, miren, decíamos que sin duda el pequeño productor es, en términos relativos, quien se ha impactado en mayor medida por el COVID-19 que el gran productor. Y no requerimos de mucha ciencia para poder explicar eso, porque en términos, por ejemplo, de acceso a los mercados, sabemos que han habido por los confinamientos, por enfermedad, de repente no se contaba con los choferes, con los camiones para mover la mercancía, los productos agropecuarios, y eso le impacta al pequeño productor, no al gran productor, ¿no? Que está totalmente integrado. Entonces, en términos relativos, diríamos que le ha afectado más. Por el lado del consumo, viendo la economía campesina más allá del sector agropecuario, sabemos también de las interrelaciones que hay con las ciudades y de que mucho migrante manda recursos al campo. Entonces, ahí también se vio afectado porque muchos de esos migrantes en las ciudades perdieron el trabajo. Entonces,
obviamente se vio más impactado en ese sentido la economía campesina. Sería muy interesante tratar de cuantificar, no conozco estudios, pero esto es en términos de lo que se conoce, ¿no? De cómo esperaríamos que se comportaran, pero sería interesantísimo que se pudieran hacer algunos análisis de cómo ha impactado en términos cuantitativos a la economía campesina. Gracias. Maestra Cavalotti, ¿tiene alguna opinión? Em, yo veo que, bueno, una necesidad es promover el extensionismo, ¿no? Que sería una política saludable. Pero eso implicaría también una transformación en las universidades, porque finalmente hemos formado agrónomos con una visión productivista, empleando una gran cantidad de insumos. Entonces no hemos formado realmente agrónomos para producir de manera sustentable, ¿no? Por el contrario. Entonces los hemos formado para que dependan del mercado. Alguien aquí decía, los hemos formado para que sean vendedores de insumos agrícolas, ¿no? Y bueno, los resultados ahí se ven, ¿no? El deterioro de los suelos, la resistencia a las enfermedades por parte de los animales. Entonces, yo considero que es un reto muy grande, pero el cambio debe empezar por las universidades, ¿no? Formando de manera diferente a nuestros estudiantes, cambiando programas de estudio. O sea, yo creo que se requiere una transformación de fondo en nuestras instituciones. No sé qué piensas. Absolutamente de acuerdo. Ahora, yo veo también el rol de las universidades, digo, además de cambiar la currícula que se tiene que para que pueda estar de acuerdo al nuevo contexto, pero yo veo también ahí a las universidades respondiendo muy rápido a cualquier medida que vayan tomando las autoridades, haciendo análisis y haciendo investigación para que se les abran los ojos. Óyeme, no es por acá, creo que deberías ir por acá. Entonces, ese rol yo lo veo fundamental, que en algunos países, por ejemplo, sí, en Estados Unidos son muy participativas las universidades y están cada rato haciendo análisis de, a ver, esta política no va a funcionar, esta sí, esta acá. Y muchas ocasiones el mismo gobierno les da recursos para hacer este tipo de análisis. Creo que las universidades de México también deberían de moverse en ese sentido, ¿no? Tener una capacidad de respuesta mucho más rápida a los problemas que se van presentando y ojalá en algún momento jalando recursos para que les haga el trabajo científico para tomar decisiones. Muy cierto. Bien, ¿alguien más quisiera opinar o tiene alguna pregunta? Tendríamos espacio para... Mauricio, yo quiero opinar. Bueno, Sí, hacer una maestro. pregunta. Adelante. Bueno, ¿qué perspectivas tiene la producción de carnes no tradicionales? Hablamos de la producción de conejo, guajolote, entre otros, que no emiten tanto contaminantes. Ok. Bueno, en los estudios que yo revisé para esta plática de la OCDE y la FAO, no toman en cuenta a estas otras especies, pero pensando en el gran problema que representa la producción pecuaria en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero, seguramente van a tomar mayor relevancia. Y nuevamente aquí yo veo a las universidades empujando ese tipo de producción, ¿no? Porque todos sabemos, ayer yo también escuché la ponencia de este señor Wallace, se apellida, ¿no? Donde hablaba de cómo se ha concentrado la producción y en cuanto a extensión, pero también en cuanto a número de especies.
cada vez producimos menos, tanto agrícolas como pecuarias. Entonces, y eso hace referencia también a lo que hablábamos de biodiversidad hace rato, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que, como universidades, empujar hacia producción de todo lo que hemos dejado de producir o aquello que en el futuro no va a ser tan problemático en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, Alfredo, ¿tienes una opinión? Sí, bueno, un comentario y, y una pregunta. Hablabas del aumento real de precios de algunos alimentos. Y creo que es cierto y es válido, pero también la pandemia implicó un cambio de dietas. Y los alimentos que aumentaron son aquellos procesados, aquellos con conservadores, aquellos con alta vida en anaquel. Esos son los que tuvieron el aumento de precio, los frescos, los de los pequeños agricultores, de consumo inmediato y altamente perecederos, esos deprimieron su precio. Es decir, porque inclusive se cerraron sus canales de comercialización, los tianguis, los mercados, etcétera. Vaya, no pudieron comercializar los precios. Y la pregunta sería, ¿cuáles son las acciones de política pública que se deberían de implementar en la pospandemia? Bueno, esperemos que primero termine, pero... Sí, porque yo siempre les digo que cuando nos mandaron a confinamiento dije 2 ciclos del virus y vamos de regreso, y eso era un mes. Y se nos ha vuelto una pesadilla bastante larga, ¿no? Entonces, creo que sí, debería de haber un sentido de solidaridad y de fraternidad humana para poderlo acabar, pero bueno. Pero una vez que entremos en pospandemia, ¿cuáles serían las políticas públicas? Ojalá y fueran solidarias y en que más equitativas, ¿no? Para todos. Entonces, pero ¿cuáles a su juicio considera que deberían de ser esas acciones? Gracias. Seguro, sí. No, primero sobre el primer comentario, toda la razón, ¿ah? He visto varios análisis que hacen mención a cómo con la pandemia la gente se fue por lo que llaman comfort food, que no es precisamente la más saludable, y ahí están los resultados también en cuanto al aumento de peso de la gente con el confinamiento, ¿no? Mucho más carbohidratos, más productos procesados, sin duda, es lo que pues, les daban a la gente cierto sentimiento, ¿no? Bueno, me siento mejor con este tipo de alimentos, cuando es todo lo contrario. En la larga se van a sentir peor. Entonces, y desde ahí, de hecho, podemos partir con la siguiente parte sobre el rol de las políticas, porque la política también debería estar dirigida a la parte de educación nutricional, ¿no? Educación, que debe comenzar con la misma infancia. Entonces, a ver, dividiría quizá la parte del consumidor. Tenemos todo lo que tiene que ver con educación nutricional desde los colegios, huertos escolares, donde se le enseñe a valorar lo que es la producción agropecuaria y a comer bien. Y esto no es nuevo, esto ya ha sucedido en varios países y con unos resultados muy, muy exitosos. Y después la parte de la producción, ¿no? Y ahí, o sea, no es que vamos a dar recetas sobre políticas, pero creo que sí hay ciertos elementos que se pueden aplicar a nivel general y que los mencionábamos hace un momento. Por ejemplo, sabemos que precios de garantía no son muy efectivos para el pequeño productor. Si estuvieran exclusivamente dirigidos a él, ok, pero además por un tiempo muy acotado. Entonces, ¿hasta dónde estamos apoyando al pequeño productor con ese tipo de política? A lo mejor no como quisiéramos, ¿no? ¿Dónde están los análisis que me permitan ver el impacto verdadero?
porque en temas de instrumentación de esa política, aunque pensemos que sí es para el pequeño productor, al final se puede quedar en otro lado, menos en llegarle a él. Entonces, ¿qué tipo de políticas? Adaptación al cambio climático, sin duda. Entonces, hay muchísimas prácticas que ya se conocen, que van a ayudar al pequeño productor a adaptarse de mejor manera al cambio climático. Pero ojo, esas buenas prácticas tienen que adaptarse a las circunstancias de cada región, de cada localidad. Y eso lleva tiempo y recursos. Entonces, yo ahí le metería un mundo de recursos porque sabemos que si enfrentamos un riesgo, es el del cambio climático. En 30 años, si no hacemos lo que tenemos que hacer, ya ni siquiera vamos a estar aquí en la edición 50 del seminario, del Congreso. Ya ni siquiera vamos a existir, ¿no? Entonces, yo le apuntaría por ahí muchísimo. ¿Y qué es eso? Es recursos en investigación, en extensionismo, en trabajo social con el pequeño productor, porque, ojo, es también otra lección aprendida de toda la vida. Cuando hablamos de extensionismo, no nos referimos al modelo tradicional de ahí va el experto que le va a enseñar al productor cómo producir. No. El mejor agente del extensionismo en el sector de pequeño productor es el mismo productor. Entonces se tiene que trabajar con él desarrollando escuelas de campo que también, ahí están todas las experiencias. Comenzaron en Asia, después se fueron a África, había una que otra experiencia, pero no se han desarrollado muchísimo aquí en la región. Ahí hay que apostarle cuál es el mejor mecanismo de extensión, investigación para adaptación y mitigación de cambio climático con el pequeño productor. Como el país, todos los países tienen recursos muy limitados, ahí es a donde yo le apostaría. Foco en pequeño productor, adaptación, cambio climático, mejora obviamente de las condiciones de comercialización, inversión en infraestructura, en protección fitosanitaria, pero con el pequeño productor, que es el que se ha tenido olvidado en México y en la región. Bien, muchas gracias. Estamos sobre el tiempo. Definitivamente la temática que se ha tratado ahorita en la mañana es bastante interesante y sobre todo muy necesaria la discusión en estos temas. Entiendo que Salomón nos estará acompañando y podríamos eventualmente contactarlo para cualquier duda o pregunta que hubiera adicional. Y bueno, yo lo que me queda es agradecer a nombre del 7º Congreso Internacional de Investigación Socioeconómica y Ambiental de la Producción Pecuaria, agradecerle a Salomón Salcedo Vaca su presentación, muy interesante en realidad. Hay mucho que discutir todavía en estos aspectos, sobre todo cuando empezamos a combinar extensionismo, política pública, economía, y empezamos a verlo desde un aspecto ya más integral del tema y de la problemática. Pues hace falta, creo yo, todavía hacer mayor discusión en ello, ¿no? Muchas gracias, Salomón. Estaremos aquí para cualquier cosa y nuevamente agradecerte infinitamente a nombre del comité organizador tu presentación. Encantado y muchas gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego. Muchas gracias, Salomón.